y vamos a comenzar esta primera parte del programa destacando lo que tiene que ver con la creación y el lanzamiento de una plataforma de registro digital para todas las personas con discapacidad de nuestro país. Para conocer más detalles acerca de esta nueva herramienta tecnológica, ya establecemos comunicación en vivo vía Zoom con Marcos Caballero, director de comunicación de la CENADIS. Marco, bienvenido a Protecno, gracias por acompañarnos. No, el gusto es mío, Karina, ¿cómo estás? El saludo también a toda la teleaudiencia y atentos para responder todas las consultas que tienen que ver con esta herramienta que tiene por finalidad registrar a las personas con discapacidad y sobre todo saber su ubicación, que es un poco lo más importante a la hora de proyectar políticas públicas que sean efectivas. Marco, un gusto realmente tenerte en Protecno, que nos acompañes en esta mañana y bueno, queremos conocer cómo surge primeramente la iniciativa de desarrollar esta nueva herramienta tecnológica. ¿Cuál es el equipo que ha trabajado? ¿Cómo han desarrollado? ¿Cómo han realizado toda esta idea? Sí, bueno, realmente encabezó un poco el proyecto la ministra Mariela Ramírez. El objetivo tiene que ver, el último censo en nuestro país se hizo en el 2012 y son datos extraoficiales. Y hay que tener en cuenta también que en el apartado de discapacidad, 10 años atrás había ítems que no eran muy claros y esto de los derechos de las personas con discapacidad es una cuestión que va evolucionando entonces había cuestiones que no eran visibles. Lo que queremos con este registro digital es tener a mano todos los datos de las personas con discapacidad y sobre todo la ubicación, es decir, dónde están. Hay Marcos Caballero, tiene una discapacidad física o tiene una discapacidad visual, se encuentra en el departamento de Canindeyú, en Ipejú. Entonces, ¿y cuál es la necesidad básica? ¿Tiene certificado de discapacidad? ¿No tiene? Entonces, todo ese tipo de cosas requiere de un servicio puntual, de una ayuda técnica, una silla de ruedas, un audífono, dependiendo de la situación. Entonces, se nos hace mucho más fácil llegar con una respuesta concreta, teniendo no solamente los datos de la persona, nombre y número de cédula, sino también dónde se encuentra y cuál es la necesidad puntual. La CENADIS viene realizando diferentes actividades de atención directa en diferentes puntos del país. Llevamos recorrido en lo que va del año casi todos los puntos del país, desde la región oriental, la región occidental, puntos alejados, en la zona del sur, por ejemplo, en el departamento de Ñembucú, de Itapúa. Entonces, lo que queremos es dar respuestas concretas. En esas intervenciones llegar, por ejemplo, a Marcos Caballero, que está en la zona de Ipejú, con una respuesta a su necesidad concreta. Ese es el objetivo. Es complicado, Karina, y de repente sí, porque el acceso a un poco a la tecnología a veces no es, sobre todo en el interior, pero nosotros pensando en eso también, habíamos diseñado, estamos trabajando en eso, van a ir viendo los materiales próximamente, una campaña en la que instamos un poco a los vecinos, a los amigos, a los familiares de las personas con discapacidad que no tienen acceso a estas tecnologías, a que le ayuden un poco a cargar sus datos en el registro digital. Mencionar un poco que se puede entrar a través de www.cenadis.gov.pi, van a ingresar ahí a la página de nuestra institución, de la CENADIS, y ya tienen el link para ingresar al formulario y de otra forma también a través de admisión.cenadis.gov.pi, la misma cosa, van a ingresar ahí y ya van directamente al formulario. Ustedes al poner su número de cédula o la persona al poner su número de cédula ya le va a saltar todos sus datos personales porque es una base de datos integrada. Al poner su número de cédula le salta todos sus datos personales. Entonces lo que va a tener que completar posteriormente es nacionalidad y sobre todo ubicación y algunos otros datos más. Es una herramienta bastante fácil de usar y queremos que esto se masifique para poder tener una base de datos fiable. E insisto, Karina, el objetivo es
llegar con soluciones o respuestas concretas a las necesidades de las personas con discapacidad en cualquier punto del país. La Senadis tiene filiales en todo el territorio nacional, Marcos, y qué bueno saber que están desarrollando este tipo de proyectos, utilizando todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías para poder estar más conectados y que sirva de beneficio este tipo de políticas públicas en nuestro país. ¿Hace cuánto que están trabajando en esta idea? Y bueno, ¿esta plataforma ya está vigente? Así es, la plataforma ya está vigente. Bueno, más adelante también vamos a tener los enlaces en diferentes plataformas de otras instituciones públicas también. Mientras tanto, en la de la SENAI ya está disponible, está vigente. Bueno, es un trabajo que más o menos lleva 3 meses, se ideó, hay que decirlo también, tuvimos el respaldo técnico de la oficina de la primera dama, junto con el equipo de MITIC también y nuestro equipo de TIC local también. Ha sido un trabajo arduo y el objetivo es el que te decía, ¿verdad? Que podamos registrar a la mayor cantidad de personas con discapacidad posibles. Y bueno, hablaba de las intervenciones, Karina. Esta herramienta tecnológica es muy importante porque a veces la gente dice, no, asistencialismo nomás, silla de ruedas nomás, no sé, como minimizando la situación con las ayudas técnicas, pero es importante a veces acceder a una ayuda técnica como una silla de ruedas o una silla de relajación, que son elementos que tienen un costo importante en muchos casos. Hacen la diferencia. La silla de ruedas, una todoterreno, acceder a una silla de ruedas estándar a veces hace la diferencia en un joven, por ejemplo, entre la posibilidad de quedarse en su casa o de poder ir, por ejemplo, a algún estudio universitario o al colegio en muchos casos. Entonces, son aspectos importantes también. Es un servicio que muchas veces parece asistencialismo nomás, pero hace muchas veces la diferencia entre la posibilidad de acceder a educación, a formación o incluso hemos tenido también experiencias con otras instituciones crediticias que gracias a que cuentan con estos elementos tienen la posibilidad de ir a trabajar. Entonces, para dar respuestas concretas, es muy importante contar con este registro, que las personas entren, que se inscriban, que se anoten, y entonces ir viendo no solamente también lo que tiene que ver con asistencia directa, hablamos también de la necesidad de empleo, hablamos de espacios educativos o incluso ocio. Es importante que todos vayamos cambiando un poco nuestro chip. Espacios públicos tienen que ser accesibles, tenemos que ir aprendiendo a eliminar esas barreras que impiden que las personas con discapacidad puedan incluirse de manera efectiva en la sociedad. Estamos trabajando también en una ley que es la 6.808, que pretende la creación de secretarías de discapacidad en todos los gobiernos locales del país, gobernaciones y municipios. ¿Para qué? Justamente también para que sirva de respaldo a esta iniciativa como el registro digital, para trabajar en la eliminación de barreras. A veces no nos ponemos a pensar, pero cuando vamos a un edificio o un local comercial, por ejemplo, queremos entrar, hay una persona con discapacidad, no hay elementos de accesibilidad si el edificio no es accesible. Y bueno, pensamos en términos, ¿pero qué? ¿No molesta? ¿Voy a perder dinero? En realidad sí, en realidad el negocio, por ejemplo, pierde ahí dinero y ya hablamos de una cuestión económica. Al no ser accesible el lugar, por ejemplo, este negocio está perdiendo la posibilidad de generar recursos con este importante sector de la población. Hablamos estimativamente hoy, por ejemplo, Karina, del 11.6% de personas con discapacidad que viven en nuestro país. Y justamente que estás mencionando lo de las respuestas concretas, Marcos, es muy importante hacer hincapié en sobre todo en los beneficios que va a tener a partir de ahora el estar dentro de esta plataforma digital y no solamente esos beneficios en cuanto a de repente una donación de una silla de ruedas, como mencionaba, sino que va mucho más allá. Van a estar ya incluidos a nivel nacional y sobre todo tener esa posibilidad que mencionaste de formación, de acceder a capacitaciones o de repente a un empleo. Eso es muy importante. Por supuesto, sí, claro, mencionaba ese aspecto que tiene que ver con las ayudas técnicas como un aspecto, una pata, digamos, y efectivamente es muy importante que estén inmersos, incluidos en este
registro, porque sí, hablamos de un sinfín, hablamos de políticas públicas. De hecho, la CENADIS es el ente rector de las políticas de discapacidad. Hablamos de la posibilidad de acceder a empleo, tener una base de datos completa sobre eso. Hablamos de la posibilidad de formación. En estos momentos se viene trabajando también con otras instituciones, con otros ministerios, la posibilidad de ir generando accesibilidad e interconexión también, por ejemplo, para tener información completa sobre servicios de salud, educación, es decir, no solamente atención directa, sino también políticas, pero políticas que sirvan y que sean efectivas. Tener, por ejemplo, información acerca de cuáles son los servicios más accesibles, o de cómo accesibilizar un servicio de repente. Hay alguna dificultad en algún servicio, ya sea de atención público o privado. Entonces, se hace la conexión con la CENADIS o con otras instancias, entonces, para poder colaborar, para eliminar esas barreras justamente. Entonces, este registro y la interconexión que vamos generando, mencionaba hace rato lo de las filiales, tenemos 7 filiales distribuidos en diferentes puntos de la región oriental, y ahora mismo se trabaja al mismo tiempo que este registro digital en una interconexión con todas esas filiales para facilitar justamente la atención más rápida o dar respuestas más efectivas a las personas con discapacidad, a nuestros usuarios, por ejemplo, que asisten a estas filiales. Marco, según el monitoreo que me imagino ustedes están llevando adelante desde el lanzamiento, la puesta en marcha de esta plataforma digital, de este registro digital para los discapacitados a nivel nacional, ¿cuántas personas ya han podido ingresar? ¿Llevan ustedes el registro de estas personas? ¿La gente está participando, se está inscribiendo? No, el primer corte, justamente hablaba con el equipo de TIC acá nuestro. El primer corte vamos a tener esta semana, la primera semana, los 8 días. Se lanzó el miércoles pasado, vamos a tener este miércoles un poco el primer corte, pero me informaron que sí, que hay ya personas que se están inscribiendo, que hay personas interesadas. De hecho, en nuestras redes sociales tenemos muchas consultas al respecto. Y sí, las personas se van inscribiendo, se van anotando. Es importante, aprovecho el espacio también para recordar que pongan a la hora de inscribirse, que no se olviden de detallar los que puedan, por supuesto, la ubicación, porque eso es fundamental, la geolocalización, porque, bueno, en este momento vamos a dar respuestas concretas, pero en líneas generales después nos va a servir para generar política, es decir, qué tipo de acciones tomar, por ejemplo, en el departamento de Cordillera, donde tenemos X cantidad de personas con discapacidad visual. Bueno, ahí hay que ver un poco qué tipo de políticas van a ser más efectivas. En otro departamento la incidencia es mayor de personas con discapacidad física. Ahí entonces hay que ver todo lo que tiene que ver con accesibilidad. Es decir, más allá de la respuesta directa o de la atención directa puntual de una asistencia que requiera, también es de políticas a corto, mediano y sobre todo largo plazo también. Por eso es importante que nos detallen la geolocalización. Y como te decía, este miércoles vamos a tener el primer corte, pero sí, tenemos ya, hemos podido ver personas que se registran desde el departamento de San Pedro, desde el departamento de Canindeyú, vimos también registros desde Misiones, es decir, la gente va inscribiéndose, las personas con discapacidad van inscribiéndose, y eso es muy, muy importante. Y cuanto más se sepa, va a ser mucho mejor, y la respuesta desde nosotros, desde la CENADIS, digo bien, va a ser mucho más efectiva también. Marcos, vamos a reiterar entonces la invitación a todas las personas que quieran integrar este registro digital, cómo tienen que hacer el paso a paso, y algo muy importante que mencionaste, que los familiares, los que estén en la casa, los vecinos, los amigos, puedan servir también de guía o de ayuda para que las personas que de repente no pueden acceder a la conectividad puedan de alguna u otra forma poder ingresar sus datos a esta plataforma. Sí, sobre todo en el interior, menos de tu, donde vecino, me conté nada, en Mutiamina, veo que no se me hace tuya. Muy que www.cenadis.gov.pi, o si no, admisión.cenadis.gov.pi. Ayuda, minan de tu, donde sirven de vecino, ¿ves? Y facilite ahí, hay que ver
Es completa paite. Sobre todo, lo más importante es los datos y la ubicación. Decía Karina un poco a la audiencia también, al ingresar el número de cédula de la persona que se va a registrar, ya saltan los datos personales. Después hay que completar simplemente nacionalidad y algunos datos más y sobre todo después la ubicación y la geolocalización. ¿Dónde se encuentran? Es muy necesario, necesitamos saber dónde están las personas con discapacidad y ir sabiendo también cuántas son para poder generar políticas públicas mucho más efectivas y dar respuestas más eficientes. Además de decir de tu ande vecino en Meco Temero, Yamina, esa camina, su ayuda, mina, su Icatuamacho, en escribir, Icatuamacho recibir la beneficio o en todo caso, Icatuamacho hoy copona, porque hablamos de políticas públicas que vamos a poder proyectar en base a los datos que podamos obtener de este registro digital. Realmente muy importante todo lo que nos estás comentando. Marcos, te agradecemos muchísimo este tiempo, el habernos brindado todas estas informaciones tan útiles para todas las personas discapacitadas de nuestro país y bueno, a hacer entonces el esfuerzo de poder inscribirse. Te agradecemos muchísimo el tiempo y bueno, siempre el espacio aquí en Protecno está abierto para conocer todas las novedades en cuanto a este proyecto y otros que tengan que ver con el ámbito tecnológico. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Para nosotros es muy, muy útil por la posibilidad de informar y de difundir un poco. Y para cerrar un poco, señalar que cuando hablamos de personas con discapacidad estamos hablando de derechos puntuales, no estamos hablando de caridad. No es decir, ya ellos. No. Hablamos de personas que tienen una condición y que por el hecho de ser personas tienen el derecho a acceder a los servicios como a cualquier otra persona. Así que simplemente para dejar ese mensaje y que quede un poco en la cabeza para ir cambiando el chip. Muchas gracias por el espacio y hasta cada momento.